vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Bien, primero, aquellos que se van a inscribir o que todavía no saben si hacerlo, anoten el deber. Para el siguiente miércoles, ¿qué es revelación y qué es inspiración? ¿Qué es revelación y qué es inspiración? Y un ejemplo de revelación general y un ejemplo de revelación especial. Facilito. Revelación, solo un ejemplo de revelación general y otro de revelación especial. General y especial. Bien, verán, hay una historia, ¿sí?, que dice que un testigo de Jehová tenía el hijo que estaba muriéndose, ¿sí? estaba ya muriéndose. Sí, todos anotaron que ¿cierto? Antes de continuar la clase, ¿alguna pregunta de todo lo que vamos a ver hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo está clarito? Qué buen profesor. Ya iniciaríamos desde el próximo miércoles con las... Sería desde hoy. O sea, esta clase la pueden escuchar. Si ya se inscriben el día de hoy, ya hoy mismo empezamos el seminario, ¿sí? Porque hoy es la primera clase del seminario. No significa que por ser la primera clase no vamos a aprender nada. No. O sea, nos vamos a meter directamente de lleno a la materia, ¿sí? Ahora, quiero contar esta historia, ¿sí? Había unos testigos de Jehová. Esta historia es real, ¿sí? Había testigos de Jehová que van al médico y a uno de los mejores médicos. ¿Por qué? Porque su hijo estaba muriéndose. Y el médico les dice, su hijo necesita una transfusión de sangre. ¿Y ellos creen en la transfusión de sangre? ¿Los testigos de Jehová? No, para ellos es prohibido la transfusión de sangre, ¿no es cierto? Prohibido. Entonces, el médico se pone a pensar, por salvarle la vida al muchacho, dice, ¿y si les pongo un plasma? Ellos dijeron, bueno. Y para aquellos que saben medicina, plasma es lo mismo que la transfusión de sangre. Y el niño se salvó. Digo este ejemplo porque cuando escuchamos teología, algunos se asustan, ¿sí? Piensan que la teología es algo inalcanzable, que tengo que estudiar y sentarme y quemar pestañas. Bueno, si quiere hacerlo de esa manera, gloria a Dios. Pero la teología no es más que doctrina. La misma palabra teología se puede decir como sinónimo de doctrina. ¿Quién de aquí cree en el Dios Trino? Todos, ¿no es cierto? Creemos en el Dios Trino. Eso es teología. Eso es teología. Eso es doctrina, ¿sí? Entonces, solamente quería hacer esa pequeña acotación, ¿sí? ¿Pero qué es teología entonces? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es teología? Es una ciencia. Incluso en las hojitas que les di están. ¿Qué es teología? Es una ciencia que estudia un Dios. Un Dios. ¿Sí? Es la ciencia que estudia un Dios. ¿Quién es el teólogo? Aquel que habla de teología, ¿no es cierto? Es aquel que habla de teología. Pero obviamente nosotros nos centramos en la teología cristiana, ¿sí? Que es aquella ciencia que estudia a Dios o a través de las escrituras bíblicas, ¿no es cierto? A través de las escrituras bíblicas. Ahora, dentro de la teología sistemática, para poder entender de mejor manera, hay muchas ramas más, pero vamos a empezar por ella. La divide en 8 o 9 fases, ¿sí? Empieza por bibliología, o otras empiezan por teología propia, y luego se van a cristología, neumatología, martirología, antropología y algunas ramas más. ¿Qué es lo que he hecho yo? He unido tanto bibliología como teología propia. Porque algunos prefieren estudiar bibliología porque es la única revelación que nosotros tenemos de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?
Entonces, se estudia la Biblia y luego sí me voy a estudiar quién es Dios. Pero otros ponen en cambio para estudiar primero teología propia. ¿Qué es teología propia? El estudio de Dios Padre, ¿sí? Pero aparte de sus obras, ¿sí? Sino del ser en sí, podríamos decir de la ontología de Dios mismo, el ser en sí. Ahora, si nosotros unimos ambas, la teología propia y la bibliología, vamos a aprender de manera centrada quién es Dios de manera más profunda. Entonces, por eso lo he hecho de esta manera, ¿sí? Unir estas dos, las demás sí se ven de una en una. Por eso es lo que les he mandado a estudiar, qué es revelación, qué es inspiración, y un ejemplo de revelación general y un ejemplo de revelación específica. ¿Sí? Bien. Entonces, la teología propia trata de qué? ¿De qué dijimos? ¿Estudia qué? Estudia Dios el Padre. ¿Aparte de qué ver? O sin tener que ver qué. Sin ver sus obras, sin estudiar sus obras. ¿Por qué no estudia las obras? La teología propia. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Mira, la respuesta es sencilla. Porque las obras son la manifestación de Dios. No es en sí Dios. Por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Los cielos y la tierra son Dios? No, esa es una manifestación de Dios, ¿sí? Entonces no definen quién es Dios, ¿sí? Entonces por eso es que teología propia es el estudio de Dios, el Padre, estudio de Dios, más bien, de Dios, sin tomar en cuenta sus obras, ¿sí? Ahora, para acercarse a estudiar teología, es necesario, primero, tener fe. ¿Sí? Obviamente, en este estudio teológico vamos a presentar pruebas no bíblicas, ¿sí? De la existencia de Dios, ¿sí? Pruebas no bíblicas, pruebas irrefutables de la existencia de Jesucristo como persona aquí en la tierra, de pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo, ¿sí? Que no son bíblicas, sino más bien son paganas. Pero, obviamente, donde tenemos la revelación principal es en la palabra de Dios. Y como suponemos que todos somos hijos de Dios, los que estamos aquí, pues tenemos su revelación en la palabra de Dios. Por eso es necesario tener fe. Hechos 11:6, por favor. Hechos 11:6. A ver, Will, quiero que me ayude con Hechos 11:6. Carlitos, quiero que me ayude con Salmo 14:1. Andresito, con Salmo 53:1. Bien. ¿Todavía no lo encuentra? Justo después de los 4 evangelios. A ver, vamos a ver mientras tanto, Carlitos. Ya lo tiene, ya. Hechos 11:6. Ya, vamos a leer en voz alta. Todos escuchamos, ¿sí? Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Hechos 11:6. Sí. Podemos leer desde el versículo 5. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Bueno, creo que yo he anotado mal el texto, ¿sí? Ya lo voy a buscar. Mientras tanto veamos Salmo, ¿sí? Salmo 14:1. Sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Muy bien. A ver, otra vez, vamos a ver por qué es necesario tener fe y nos habla este versículo. Por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Bien. ¿Cómo le llama Dios a aquel que dice no hay Dios? Aquel que no cree en Dios. Necio. Necio. Salmo 53:1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Les llama malos también aquellos que son incrédulos, aquellos que no creen en Dios. Dios mismo les llama necios y les llama malos aquellos que no creen en Dios. ¿No es cierto? Pastor, Hebreos 11:6 será. Hebreos 11:6. Sí. Sí. ¿Puede leerlo usted, tiene? Sí, A ver. dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, Así y que es redactor de lo que le gusta. Así es. Quien se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Hebreos 11:6. Sí, Hebreos 11:6. Ahora pregunto, ¿cómo es Dios? Ya teniendo fe, todos sabemos que Dios existe, lo tenemos claro. ¿Quién es Dios? Si alguien viene a usted y le pregunta, ¿usted qué es? Hoy, ayer estaba conversando con un compañero del trabajo y me dice, yo soy cristiano católico. Le digo, ¿qué significa católico? No sé. ¿Cuál es la doctrina principal del catolicismo? No sé. Entonces, ¿en qué Dios crees? No, o sea, yo creo que Dios es una fuerza, una manifestación que está en las cosas buenas y también en las cosas malas. Bueno, es alguien que no conoce ni quién es Dios, ni qué religión profesa. A ustedes como cristianos, si les preguntan quién es Dios, ¿qué responde usted? A ver. Es mi Padre que está en los cielos. ¿Nuestro Salvador? Nuestro Salvador. ¿Sí? Bien, para poder estudiar quién es Dios, primero debemos saber una de sus cualidades intrínsecas. Primero, Dios es incomprensible. ¿Sí? Sí, una de las cualidades intrínsecas de Dios en su ser ontológico, Dios es incomprensible. Él es incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué es incomprensible? Porque nuestra mente es humana y limitada. ¿Sí? Nuestra mente es limitada y es incapaz de comprenderlo totalmente. ¿Sí? Es incapaz de comprenderlo totalmente. La mente humana es limitada y es temporal. ¿Sí? Es limitada y es temporal. ¿Por qué es limitada y por qué es temporal? Limitada porque llega hasta cierto punto, no puede llegar más allá. Y temporal porque se basa en un tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, una de las preguntas más hechas es: ¿quién creó a Dios? ¿No es cierto? ¿Quién creó a Dios? Bueno, y esa es una de las preguntas más difíciles de contestar. Primero se contesta por la fe, pero segundo es más difícil de contestar porque a nosotros nos rige el tiempo. Entonces, todo lo que vemos tiene un inicio, ¿no es cierto? Y está en una línea temporal. Pero a Dios no le afecta el tiempo. Él creó el tiempo. Él creó el tiempo. Entonces dice, en el principio creó Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Es decir, cuando vemos en el principio creó Dios, ¿qué me dice de Dios? Que Él ya existía, que Él ya era. Que Él era antes del principio. Él era antes del principio. ¿Sí? Me habla que ya era antes del principio, que Él no tiene un inicio. En el principio creó Dios. Él ya estaba, los cielos y la tierra. Y esta palabra Dios, Elohim, se ve manifestada en la redacción de Génesis. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
¿Dios con quién estaba? La Trinidad. Muy bien, con la Trinidad. Hay algunos que dicen, estaban los ángeles. Y dice, y dijo Dios a los ángeles, creemos a los ángeles. No. Primero, los ángeles, ¿por qué esa teoría se destruye? Primero, porque los ángeles no tienen potestad creadora. ¿Sí? Ellos fueron creados, los ángeles fueron creados. ¿Sí? Y no tienen potestad creadora. Porque Dios dice, la Biblia dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otra. ¿Los ángeles son hechos a imagen y semejanza de Dios? No, no son hechos. El único ser hecho a imagen y semejanza de Dios somos nosotros. El único. ¿Sí? El único ser hecho a imagen y semejanza de Dios. El Salmo 19, estamos en Salmos, el Salmo 19, desde el versículo 1 empieza, nos empieza a dar la pista de otra característica de quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Bien, entonces pregunto yo, ¿es Dios conocible? ¿Sí? Sí, la respuesta es sí, pero limitadamente. ¿Sí? Lo podemos conocer, pero limitadamente. ¿Sí? ¿Sí? Lo podemos conocer limitadamente. ¿Por qué? Ya dijimos, ¿por qué lo podemos conocer limitadamente? Porque nuestra mente es limitada y temporal. Escuchaba yo a pastores de que mirar, conocer a Dios es totalmente imposible. Sí, así es. ¿Sí? Hay un pastor que murió no hace mucho, un teólogo que escribió más de 50 libros acerca de la Biblia, más de 50 libros. Y antes de morir, dice, Señor, gracias por permitirme conocer por lo menos la tapa de tu palabra. Alguien que escribió 50 libros acerca de la Biblia decía que conocía solamente la tapa de su palabra. Dios es incomprensible, ¿sí? Es conocible de manera limitada. ¿Ya? Bien, y hoy lo vamos a ver por tantas cosas. Sí, claro. Bueno, es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a ver hoy. ¿Quién puede conocer totalmente a Dios? A ver, decir que Dios es incomprensible es lo mismo que decir que el hombre no puede conocerlo de manera total, ¿no es cierto? Ahora, decir que Dios es conocible no quiere decir que el hombre puede conocerlo totalmente, ¿no es cierto? ¿Quién puede conocer totalmente a Dios? La Trinidad. La Trinidad se conoce entre sí de manera total. Total. La Trinidad se conoce entre sí de manera total. Job 11:17, por ejemplo. Job 11:17. Claro, este texto es un poco difícil de entender, ¿no? Pero, a ver, Job 11:17. ¿Darito dijo? ¿Darito? Sí, a ver. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Bien. Ese conocimiento, ¿de quién viene? ¿De quién? De Dios. Es decir, este es uno de tantos ejemplos bíblicos. Pero Dios a ver, conocemos de Dios únicamente lo que Dios ha permitido que nosotros conozcamos. Más allá, no.
Solamente lo que Dios permitió que conozcamos de Él es lo único que conocemos. ¿Sí? Isaías 40, 18. Isaías 40, 18. ¿Qué dice? ¿Quién tiene? Amén. Gracias. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen compararéis con Él? Muy bien. El hombre no puede construir una imagen de Dios. El hombre no puede construir una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto. Porque a Dios nadie lo ha visto. Por eso el paganismo es contrario a la Biblia. Es contrario. La idolatría es totalmente contraria a la Biblia. Sí, es contraria a la Biblia. Juan 4:24. 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Jesús está hablando con la mujer samaritana en este contexto. Y bueno, la mujer samaritana va al pozo y el Señor Jesús le dice, dame de beber. Saca agua y dame de beber. Y le dice, ¿por qué me hablas a mí? Si los samaritanos y en este caso los judíos no se hablaban, no se trataban. Y él empieza a hablarle acerca de que si quien toma agua de ese pozo va a seguir teniendo sed en algún momento, pero quien bebe del agua viva que solamente Él la puede dar, nunca más tendrá sed. ¿Sí? Entonces, en ese contexto el Señor Jesús dice que Dios es espíritu, y por eso vino al mundo y se hizo semejante a los hombres. Pero tomen en cuenta esto, se hizo semejante, no se hizo igual a los hombres. Se hizo semejante, no igual, se hizo semejante a los hombres. Juan 14, 17, ahí cerquita. 7. No, Juan 14, 7. Perdón, yo me equivoqué. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. No, Juan 14, 7. 17. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bien, ahora, Dios se manifestó de diferentes maneras, ¿sí? Pero una de las maneras más increíbles en las que se manifestó fue a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, ¿sí? Por eso dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? Ha visto al Padre. Ahora, Jesús no dijo que Él era el Padre, ¿o sí? No, pero dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, son iguales, pero a la vez no son los mismos. Es algo incomprensible lo de la Trinidad, ¿sí? Entonces, ¿dijo Jesús que era lo mismo que el Padre? No, ¿sí? Hay un escudo de la Trinidad que es de la siguiente manera, ¿no? Dice así. Esta es la Trinidad, ¿no? Entonces, aquí está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí dice, no es, y aquí, Dios, es Dios. Entonces, el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero el Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Es un gráfico, más o menos, de cómo podemos intentar entender algo incomprensible, ¿sí?, de la Trinidad. Ese es un gráfico que se llama el escudo de la Trinidad, ¿sí? Ahora, durante la vida en la tierra, el Señor Jesús manifestó de la manera más clara posible al Padre, ¿sí? Y dijo, el que
le ha visto a él, es como que hubiese visto al Padre. Juan 17, por favor, del 1 al 3. Ahí más adelante, nomás. Juan 17, del 1 al 3. Amén. Ya, gracias. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Muy bien. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien. Está hablando. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué está hablando? Esta se llama la oración sacerdotal, le llaman, ¿no? Teóricamente se llama la oración sacerdotal. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es la vida eterna? ¿Usted ganó la vida eterna? ¿Sí? ¿Usted tiene la vida eterna? No ganó, sabemos que no la ganó, pero Dios le dio a usted, le otorgó la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Por siempre. Por siempre, vivir por siempre. Pero si fuese solamente vivir por siempre, puedo estar aquí encerrado y vivir aquí por siempre. No, pero glorificado. En un cuerpo glorificado. Puedo estar en un cuerpo glorificado, pero estar sin Dios. ¿Saben cuál es el peor sufrimiento del infierno? La no presencia de Dios. ¿Sí? Exacto. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Eso dice la Biblia, acabamos de leer, ¿no es cierto? Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, yo no adquiero la vida eterna por decir: Señor, soy pecador, te entrego mi vida, entra en mi corazón, se acabó. Ese día que hicimos esa oración de fe, que le llamamos, no es que hemos adquirido la vida eterna, ¿no es cierto? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es conocerle. Ahora, yo puedo conocer o puedo saber. Yo sé de que este teléfono puede grabar video, pero yo no conozco cómo lo hace. Yo no soy ingeniero, yo no soy especializado en eso. Yo solamente sé. Yo sé que Dios es Dios, pero puedo no conocerlo a Dios. Y cuando no lo conocemos, muchas veces cometemos imprudencias, como que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol cae sin la voluntad de Dios. Y eso no dice la Biblia. De tapa a tapa no hay palabra que diga eso. Primera de Juan 5:20, por favor. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien. Es otro ejemplo, hermanos, ¿no? Cristo reveló a Dios de tal manera que el que le vio a Dios. ¿Sí? Es otro ejemplo. Ahora, otra pregunta. ¿Es posible definir a Dios? ¿Podemos definir a Dios? ¿Sí? ¿Totalmente? No. Sí, pero no exhaustivamente. Solamente limitada. Hay una definición de Dios, de quién es Dios, que es una de las mejores definiciones. Está en el Catecismo Menor de Westminster. ¿Sí? Esta es de la Iglesia Americana. Yo les voy incluso a dar el Catecismo Menor, ustedes. ¿Sí? Son las preguntas, yo lo puedo pasar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? El Catecismo Menor, para que lo vayan leyendo. ¿Sí? Es realmente bastante bueno, bastante edificante. Dice:
Cuando se pregunta ¿quién es Dios? El catecismo responde: Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Sí? Repito. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es infinito, eterno, inmutable en su ser. ¿Qué es inmutable? Que nunca cambia. Que nunca cambia, que nunca puede mutar. Inmutable en su ser. Inmutable en su santidad, en su poder, en su justicia, en su bondad y en su verdad. Él es inmutable. Sí, bueno, ahora, para poder saber quién es Dios, o poder conocer a Dios, o poder estudiar a Dios, es necesario ver el nombre de Dios. ¿Sí? El nombre de Dios. Claro, más adelante, en otras clases, vamos a ver todos los nombres que la Biblia le da a Dios. ¿Sí? Como Yahvé, Yahweh, Adonai, El Shaddai y muchos otros nombres más. Pero antes de conocer eso, ¿ya ven? Que al principio no sonó, ¿no? Por más que lo moví, no sonó. Solo vean, esto es divino, dijo. Es para que se despierten. Solamente suena cuando estoy predicando. A ver, ya que están despiertos, vamos a ver. El nombre de Dios. El nombre de Dios. A ver, para saber cuál es el nombre de Dios, yo primero debo quitarme de mi mente el hecho de que es un sustantivo apelativo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Carlos. ¿Su segundo nombre? Nombrezazo. Es el mejor nombre que hay aquí, el suyo. Sustantivo, no es un sustantivo apelativo, ¿sí? No es como Pedro, Ricardo, Kevin, Andrés, no es un sustantivo apelativo, ¿sí? Más bien, el nombre de Dios tiene que ver con la esencia misma de su ser, ¿sí? Con su carácter, con su actividad, ¿sí? El nombre de Dios tiene que ver con la esencia de su ser, de su carácter, de su actividad. Por ejemplo, la Biblia le llama Jehová Rafa, Jehová Nisi, ¿sí? Y hay diferentes tipos de nombres para referirse a Dios como mi sustentador, mi protector, mi sanador, ¿sí? Es en cuanto a su carácter, a su actividad y a su esencia misma. Bueno, esto lo vamos a ver más después. Ahora, ¿cómo es el nombre de Dios entonces? Apocalipsis 1:18. Mi hermanito Jackson, Apocalipsis 1:18. Mi hermana Nancy, por favor, Isaías 57:15. Apocalipsis 1:18 e Isaías 57:15. 57:15. Amén. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el de espíritu contrito y humilde, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Muy bien. ¿Sí? Yo soy Él es el Santo, dice. Y empieza a manifestar sus nombres como atributos, como sus atributos, como su esencia, como su carácter, ¿no es cierto? Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la... ¿De quién está hablando? De Jesús, exacto, está hablando de Jesús. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, bueno, y le dice que escriba el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es el nombre de Dios? El nombre de Dios
es santo, es sublime, es eterno, es puro, es bueno. Todo nombre que vaya de acuerdo a su esencia, ¿cierto? Pero es necesario ver algunos conceptos de Dios según la mente humana, ¿sí? Porque en todos estos hay uno o dos que son reales y que son los buenos. Verán, esto no es necesario que lo anoten, no solamente quiero que lo escuchen y vayan razonando. Igual está grabado y va a ser suyo. A ver, el primero es dinamismo, es donde viene la palabra dunamis, que es dinamita, que es poder inmediato, ¿sí? Poder, da como a entender la palabra dunamis de que es poder al instante, ¿sí? Dinamismo. ¿Qué nos dice el dinamismo? Que es la creencia de una clase de vida impersonal, ¿sí? Es la creencia en una clase de vida impersonal, una especie de energía vital, ¿sí? Una clase de energía vital. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. El ejemplo que les di al principio, que estaba hablando con un compañero que me decía, ¿quién es Dios? Dios es esa energía, es esa bendición, que puede ser algo bueno y puede ser algo malo. Eso es el dinamismo, ¿sí? Esto creen los paganos, ¿sí? Esto creen los paganos. Hay otro que es el animismo, ¿sí? Esto solamente como información, no es que, no, como información. Animismo. Dice, toda la naturaleza está viva con espíritus personales. Pueden hacer bien o pueden hacer mal, ¿sí? Es decir, se cree que toda la naturaleza, todo lo que existe, tiene espíritus personales. Y estos espíritus tienen la capacidad de hacer bien al ser humano. Eso es Dios. ¿Sí? Eso es Dios. Por ejemplo, más o menos como Albert Einstein, quien fue panteísta, ¿no es cierto? El panteísmo dice que cualquier cosa puede ser Dios, ¿sí? Albert Einstein no fue cristiano, por si acaso. Hay otro que es el fetichismo, ¿sí? Fetichismo. Que fetiche habla de un ser inerte, ¿sí? Dice, un espíritu toma como lugar una habitación o un objeto inanimado. Por ejemplo, en una piedra puede habitar Dios, ¿sí? En una piedra puede habitar Dios. ¿Quién cree en esto? Católicos, con el tema de la idolatría. Ahora, vamos a ver la idolatría. Dice que el espíritu habita en algún objeto hecho por el hombre. Pero este Dios tiene una relación permanente con ese objeto. Si ustedes le preguntan a un católico, le dicen, ¿usted es idólatra? Él le va a decir, yo no soy idólatra. Yo sé que esta es una imagen. Pero esto me representa a Dios. El problema de eso es que obviamente cualquier persona que tenga razonamiento va a decir, esto no es Dios, es una imagen, ¿sí? Pero ellos ¿qué dicen? Es una imagen que representa a Dios y a través, yo necesito ver esta imagen para poder dirigirme a Dios. Es decir, todo el poder, su deidad y su sobrenaturaleza lo reducen a un muñeco. Y ese muñeco, si bien saben que no es Dios, representa a Dios porque supuestamente Dios tiene una relación con ese muñeco. Bueno, Dios vino a salvar muñecos, entonces. Este muñecazo. Estaban pensando eso, yo sí. Ya les estoy diciendo. Hay otro que se llama la monolatría. ¿Sí? Es decir, que dice que de todos esos objetos, ¿sí? Uno de ellos es el más elevado. Por eso es monolatría, es el más elevado. Pero esto no hay que confundirlo con monoteísmo, ¿sí? La monolatría viene de idolatría, ¿sí? De idolatría y de mono, un solo ídolo que es superior. Por ejemplo, en el catolicismo, ¿cuál es la monolatría? Cristo crucificado. ¿Sí? Y la monolatría incluso puede ser un objeto, un animal. Por ejemplo, antes había mucho el tema de la monolatría en el tema del israelismo. ¿Sí? Por ejemplo, adoraban como máximo Dios a un buey, a un becerro. ¿Sí? Al becerro de oro. Por eso fue que
a quien hicieron los israelitas mientras Moisés estaba hablando con el Señor, hicieron un becerro de oro. ¿Sí? Porque ellos decían, claro, puede haber un Dios, incluso hay un pensamiento, puede haber un Dios, puede ser el Dios que está hablando con Moisés, pero hay un Dios que es más poderoso y es el verdadero y es el más alto, el güey. Y lo hacen al becerro. ¿Sí? Hay otro, sí, claro. Hasta hoy hay en la India que Claro. a las vacas, a las ratas, Claro. les tienen mucho Sí. respeto. Sí. Sí. Bueno, eso viene, aparte de eso viene del hinduismo y del budismo ancestral. Una de las cosas por lo que se adora a las ratas y cualquier animal es por la reencarnación en un animal, ¿no? Lo que se cree en una reencarnación. Solo una pregunta. Claro. ¿Qué es ateo agnóstico? Ateo agnóstico. No creo que exista el ateo agnóstico. Primero, el ateo, definamos qué es ateo. Ateo es aquel que no cree en nada, ¿sí? Y que su mente está cerrada y no cree en nada. El agnóstico cree que hay un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Hay un Dios, no sabe cuál sea, pero hay un Dios, ¿sí? El ateo cierra la posibilidad de que exista un Dios. Él cree más bien en el tema científico, el Big Bang y la evolución y la selección humana y todo eso, ¿sí? La selección de las especies, pero el agnóstico deja como que una brecha abierta de que hay cosas que no se pueden explicar. Hay un Dios, pero ¿cuál será? ¿Sí? Eso es. Politeísmo. El politeísmo es adorar a varios dioses, ¿no es cierto? A muchos dioses. Y estos dioses están bien definidos con sus nombres y todo. Hay otro que es el dualismo, que es creer en dos dioses principales, ¿sí? Uno bueno y uno malo. Un Dios bueno y uno malo. Por ejemplo, ¿quién cree en el dualismo? Porque hay una especie de dualismo que está hasta el día de hoy. ¿Perdón? El yin y el yang más bien creen una fuerza buena y una fuerza mala para tener un equilibrio. Pero no. Aquí en Trucán hay una iglesia. Los mormones. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios, primero, tuvo algunos hijos, tuvo algunas esposas, que él vivía en otro planeta. Y creó, o engendró, y lo creó, a Jesús y a Satanás. Entonces, ellos se volvieron un Dios bueno y un Dios malo. ¿Sí? Es una especie de dualismo. ¿Sí? Hay otro que es el triteísmo. Y el triteísmo es una perversión de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Porque cree que hay tres dioses. Hay Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero ya, o sea, son tres dioses totalmente distintos. ¿Sí? Esa es una aberración, perversión de la doctrina de la Trinidad. Hay otro que es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Todo es Dios. Todo es Dios. Toda realidad que pueda existir es Dios. Toda realidad que pueda existir. Cuidado la bota. El deísmo. El deísmo es un concepto religioso de la Revolución Francesa que se exportó a América. Cuando se hace el descubrimiento, entre comillas, de América estaba descubierta, pero se hace el descubrimiento de América, viene con ellos el deísmo, que es lo que muchos de nosotros alguna vez hemos pensado y de la cual Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios es Dios y Él nos tiró en este mundo a nuestra suerte y veremos qué hacemos. Aquí tenemos que subir nosotros, porque Dios no me va a venir a dar trabajando ni a dar de comer. Ese es el deísmo, ¿sí? Un Dios ausente que creó el universo y lo dejó ahí. Lo dejó ahí solo. ¿Sí? Vean, todos los revolucionarios, ¿sí? Todos los revolucionarios fueron deístas. Todos. La revolución tiene su origen en el deísmo. La izquierda, el movimiento político de izquierda, tiene su inicio en el deísmo. ¿Sí? Históricamente en el deísmo. A ver, Jorge Washington, él decía, tiene que haber una revolución porque nadie más puede hacerlo. Dios no puede venir a la revolución, por lo tanto la revolución tengo que hacerla yo.
Otro, San Martín. Simón Bolívar fue deísta. ¿Sí? Su padre, Rafico. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Ellos son deístas. Deístas. ¿Sí? Si no lo hacemos, nadie lo hace. Luego hay el monoteísmo. Que es un ser supremo personal, ético y distinto de todo el mundo, que es la fuente de toda la creación. Claro, monoteísmo. El monoteísmo, que es un ser supremo, personal, ético, distinto y que es la fuente de toda la creación. ¿Sí? Teísmo, hay otro. Teísmo es igual que monoteísmo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero es más enfático en el hecho de que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál de todos estos somos nosotros? Monoteístas. Nosotros somos monoteístas. Somos teístas. ¿Sí? Teístas. Creemos en un ser supremo, personal, ético y distinto de todo el mundo, que es la fuente de toda la creación. ¿Por qué somos monoteístas? Porque la Biblia así lo dice. ¿Sí? Porque la Biblia así lo dice. Ahora, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que solamente conocemos a Dios lo que Él se dejó conocer, nada más. Hay cosas que nunca vamos a conocer de Él. ¿Por qué? Porque Él nunca se reveló de esa manera, ¿sí? Él nunca se reveló de esa manera. Ahora, ¿cómo se da a conocer Dios? ¿Cómo se da a conocer Dios? Voy a borrar esto, ¿ya? ¿Cuáles son las maneras en las cuales se da a conocer Dios? Esto es teología básica, porque la Biblia lo menciona. A través del Hijo, ¿ya? ¿Sí? Vamos en orden. A través de su creación. ¿Sí? Primero, una de las formas en las que se reveló es a través de su creación. ¿Sí? Esta puede ser material y o animal. Génesis 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Génesis 1. En el quinto día, ¿qué creó Dios? La vida marina, ¿no es cierto? En el sexto día, creó animales terrestres y también creó al hombre en el sexto día, ¿no es cierto? Y al hombre lo creó a su imagen y semejanza, según su diseño. Y Dios tiene un plan que Él diseñó desde la eternidad pasada. Dios ya sabía el plan, que en un momento se ideó, por así decirlo, de manera didáctica, porque no hubo un momento, o sea, no hay un tiempo antes de la creación del tiempo, ¿sí? Que es algo difícil de entenderlo, pero hubo un momento en el cual Dios diseñó el plan desde la eternidad pasada, ese plan, ¿sí? Que es crearnos a nosotros a imagen y semejanza. ¿Cuál es el plan de Dios? Si somos cristianos, debemos saber cuál es el plan de Dios. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Quién me contesta? Para su gloria, para manifestar la gloria eterna de Dios. Dios nos creó y el plan de Dios es para manifestar la gloria eterna de Él mismo. Y la manifiesta a través del tiempo, a través de la historia, por medio de los hombres. Una pregunta. ¿Está bien que nosotros digamos que cuando Dios nos creó, nosotros somos virreyes? ¿Virrey? ¿No? ¿Por qué? El virrey es un representante del rey. ¿Está bien decir que somos virreyes? Obvio que está bien decir eso. ¿Sí? Nosotros somos virreyes porque somos representantes del Rey Supremo aquí en la tierra. ¿Sí? Él nos ha hecho a nosotros embajadores de su reino, ¿sí? Representantes de Dios aquí. ¿Cuál ha sido su representación de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo usted ha representado a Dios aquí en la tierra? ¿Cómo ha representado en su trabajo a Dios? ¿Cómo ha representado su casa a Dios? ¿Con sus vecinos? ¿Cómo ha representado en la iglesia? ¿Cómo ha representado a Dios aquí en la tierra?
¿Cómo también se dio a conocer? A través de la creación. 2. A través de la naturaleza. No me refiero a la naturaleza, el campo y todo eso, ¿no? A la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Exacto. O sea, nos ha hecho su imagen y semejanza. Él nos crea del polvo y nos sopla la ruá, que se llama en hebreo esa palabra ruá, que es el aliento de vida, ¿no es cierto? La ruá de vida. ¿Qué más? ¿Por qué más se revela? A través de una revelación primitiva, directa. Porque los cielos cuentan su gloria. Es una revelación primitiva. A través de obras providenciales. Milagros que Dios ha hecho. Se ha revelado. Se ha revelado en la vida de su pueblo. Y las dos más importantes. Una que dijo Melanie, se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Y la otra es a través de... ¿No? La Biblia, la palabra de Dios. Se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y a través de la palabra de Dios. Sí, a través de la palabra de Dios. Si Él no se autorrevelara, no lo podíamos conocer. Vean, mis hermanos, por eso nosotros, los que estamos aquí, yo opino que Dios a nosotros nos va a juzgar el doble. El doble. ¿Por qué? Porque Dios les entregó en sus manos la Biblia, ya la revelación hecha. Permitió que Jesucristo viva antes que usted. Y aparte de eso, la tecnología le permite acceder a cualquier tipo de conocimiento teológico y bíblico. Y sin embargo, no le conocemos. Ah, pero díganme si conozco de las últimas noticias que pasaron. Eso. ¿Y dónde te enteraste? En el TikTok. Ahora, es necesario reconocer esto. ¿Sí? Dios tiene personalidad. ¿Sí? Él tiene personalidad. Dios tiene personalidad. ¿Sí? Él es una personalidad viviente. Él es inteligente. Él tiene propósito. Él es activo y es libre. ¿Sí? Él es activo y es libre. Ahora, si decimos que Él es activo y que Él es libre, ¿Dios tiene límites? No tiene límites. Bien, aquí voy a poner una ilustración acerca de la omnipotencia de Dios. Yo creo que ya les comenté esto, ¿no es cierto? Y no dimos una respuesta a eso. ¿Puede el hombre hacer algo que Dios no puede hacer? ¿Puede el hombre hacer algo que Dios no puede hacer? ¿Sí? ¿Qué? Por ejemplo. Pecar. Peca. ¿Dios puede pecar? No. No puede. No puede. Y hay una analogía, ¿no es cierto?, que dice, hay un carpintero que puede hacer una mesa tan grande que él mismo no la puede levantar. Pero Dios puede hacer la piedra más grande y más gigante que él sí la puede levantar. Entonces, ¿será posible, les pregunto, ¿será posible que Dios haga una piedra tan grande que él no puede levantar? ¿No? A ver. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo va a levantar eso? O sea, Él puede, es omnipotente, va a poder todo. Imagínense, Dios no lo conocemos realmente, no va a ser mucho más grande. Físicamente hablemos más. Sí, físicamente solo cuando nos dice, físicamente lo vamos a... Pero es un pensamiento humano. Yo digo, es un pensamiento humano y absurdo. Ya. Para explicar esto hay la anécdota de Hércules, que alguien lo explicó de la siguiente manera, ¿no? Dice, viene levantando las piedras, y es fuerte, es súper poderoso y es fuerte, y empieza a levantar las piedras. Pero de repente se encuentra con una piedra que está llena de aceite.
¿La puede levantar? Dice que no la puede levantar porque se resbala. Pero no puede porque no tiene poder. No, por un elemento externo. Un elemento externo. Asimismo, Dios está limitado. ¿Por qué? ¿Por qué está limitado Dios? Por sus propios atributos. Él no puede hacer nada que contradiga sus atributos. Por eso Él no puede pecar, porque Él es santo. Él no puede pecar porque Él es santo. Porque Él de poder puede. Si puede el humano, también puede Dios. ¿Sí? Pero Él no puede pecar porque Él es santo. Y va en contra de sus atributos. Va en contra de sus atributos. Entonces, ¿qué controla a Dios? ¿Qué controla a Dios? No. ¿Qué controla a Dios? ¿Perdón? Nadie controla a Dios. ¿Qué controla a Dios? Su naturaleza. Ahí está la respuesta. Su propia naturaleza. ¿Qué controla a Dios? Su naturaleza. ¿Sí? Su propia naturaleza controla a Dios, su propia naturaleza. Hasta aquí, mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. En definitiva, pastor, o sea, nosotros cuando seamos glorificados vamos a ver al Señor, pero no a Dios. Ya, esa es una... lo tengo anotado más abajito porque ya estamos terminando. Pregunta, lo que dice mi hermano Caíto es muy interesante. Cuando usted llega al cielo, ¿a quién va a ver? ¿A quién? A todos. ¿A quién? ¿A quién va a ver? A Dios. ¿A quién va a ver? A ver, para lo que es hermano Gerson. Al Señor Jesucristo. ¿Vamos a ver a Dios el Padre? ¿Perdón? Ya. ¿Vamos a ver al Espíritu Santo? No. Al único que vamos a ver en el cielo es a Jesucristo. Porque Él es el único que se encarnó y está vivo. Pero vamos a sentir la presencia de Dios el Padre y del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a sentir la presencia de Dios Padre y del Espíritu Santo. ¿Dios tiene emociones? Sí. ¿Cómo cuál? Él ama. Y Él también odia. ¿Sí? Dios es un Dios de gracia, un Dios de ira. ¿Cierto? Él tiene emociones. ¿Dios es espíritu? Dios es espíritu. ¿Dios tiene unidad? Con la Trinidad. ¿Dios tiene unidad? Con la Trinidad. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿esta unidad significa que el Hijo algún día va a querer algo que el Padre no quiera? No. Son unánimes, son perfectos, están completamente complementados, digamos. ¿Sí? ¿Usted sabe quién le dio el nombre de testigos de Jehová a los testigos de Jehová? ¿No? El juez Rutherford, ¿sí? En 1916 les dio el nombre de testigos de Jehová a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos niegan la deidad de Cristo. ¿Sí? Ellos niegan la deidad de Jesús. Ellos piensan que Jesús fue un profeta. ¿Sí? Vamos rapidito a Juan 1.1, ¿sí? Ya para ir resumiendo. Ustedes hacen emocional y luego se quedan. A ver, verán, vamos a escucharlo, ¿sí? Todos, si no me encontraron no importa, pero es que esto es muy importante. Vamos a escucharlo. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya, hasta ahí. Voy a borrar esto, ¿ya? Espera. A ver, ¿cómo dice? En el principio era el Verbo. Era el verbo. ¿Qué más dice? Y el Verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el verbo, aquí me comí una
Era Dios. Bien, verán mis hermanos, verán. Es muy importante que nosotros sepamos gramática. ¿Sí? Aquellos que queremos estudiar la Biblia es importante que sepamos gramática. ¿Sí? ¿Qué es gramática? Es el arte de hablar y de escribir correctamente. ¿Sí? El arte de hablar y de escribir correctamente. La gramática se aprende, las palabras nuevas se aprenden. ¿Sí? Y la forma de escribir también se aprende. ¿Cómo dice la Biblia de los Testigos de Jehová en Juan 1:1? ¿Cómo dice? Alguien que tenga internet puede buscarlo y se va a dar cuenta de lo que dice, ¿no? Dice, verbo le cambia por la palabra logos, que significa, logos significa palabra. ¿Sí? Entonces dice, la Biblia de los Testigos de Jehová dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, y está con D minúsculo, un Dios. ¿Sí? Eso dice la Biblia de los Testigos de Jehová. Si es que alguien quiere verificarle, puede hacerlo. ¿Sí? Puede hacerlo. Y sería bueno que lo verifique para que vean que no estoy inventando. Eso dice los Testigos de Jehová. Era un Dios. ¿Sí, no es cierto? Sí. Ahí está. ¿Sí? Le cambia verbo por logos. Pero este texto está mal hecho, y por eso lo que digo que hay que saber gramática. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra más importante gramaticalmente hablando en este párrafo? Gramaticalmente. Esta palabra de aquí. Era. La palabra que nos saltamos. Porque pensamos que tal vez en el principio, el verbo, la palabra, Dios. ¿Sí? Pero esta palabra esta palabra lo que significa, eso lo vamos a ver profundamente en cristología, ¿sí? Pero lo que significa es que me da a entender más bien algo eterno en la antigüedad, ¿sí? Algo que siempre fue eterno en la antigüedad, algo que ya fue. Es decir, si nos vamos a Génesis 1:1, dice en el principio, ya nos dice que Dios ya era antes del principio, ¿sí? Eso es lo que nos dice. En el principio era el verbo, o sea, antes del principio ya era el verbo, ya existía Dios, ya existía Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Él estaba con él. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, ¿por qué está mal escrito aquí? Porque en el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento, en el griego koiné, nunca va un artículo, nunca es compatible un artículo, ¿sí? Con un indicativo que es de eternidad. Nunca va eso. Esto ha habido discusiones teológicas, pero increíbles, larguísimas, en las cuales nunca puede ir un artículo determinado. ¿Sí? Como un uno, unas unas. ¿Sí? No puede ir. Entonces, esto lo dejamos ahí, ¿sí? Por un momento no quiero confundir nada más, ¿sí? Dios es autoexistente. Dios es eterno. Él es inmutable. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es perfecto. Él es infinito. Él es incomprensible. La Biblia también dice que Él es bondadoso al 100%. La Biblia enseña que Dios es bueno, incluso que Dios es bueno a través de algunos atributos. Si Dios es santo, es porque es bueno, ¿no es cierto? Si Dios es verdad, es porque es bueno. Si Dios es amor, es porque es bueno. Si Dios es justo, es porque es bueno. Si Dios es fiel, es porque es bueno. Yo he escuchado esto: Dios es fiel. ¿Dios es fiel a qué? A su palabra. A su palabra, muy bien. Deuteronomio 7:9, por ejemplo, ¿ya? Pero no lo vamos a ver. Él es misericordioso. Él es misericordioso.
pero Él también es soberano. Por eso dice que Él es misericordioso de quien quiere tener misericordia. Pero lo más importante es que Dios se ha manifestado en la persona de Cristo. Por eso es importante que usted y yo conozcamos a Cristo a través de su palabra. Conozcamos esta triunidad que nos dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Si usted quiere comprobar esto, el Padre es Dios, está en Génesis 6:27. En Juan, 6:27, nos dice que el Padre es Dios. El Hijo es Dios en Romanos 9:5. Y el Espíritu Santo es Dios, Mateo 28:19. Nos habla acerca de la gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? A ver, ustedes se la saben de memoria. Y con esto termino. ¿Cómo? Ya, a ver, vamos a repetirlo todo, ¿verdad? Y hacer discípulos. ¿Qué más? Bautizándolos. Verán, tomen en cuenta esto. ¿Sí? Esto no creo que nos hayamos tenido a pensar. Dice, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es singular, eso no es plural. No dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla de Dios Trino. Y luego nos habla de Dios Jesucristo, enseñándoles todas las cosas que os he. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habla de la unidad de un Dios Trino. ¿Sí? La unidad de un Dios Trino. Amén. Bien. Quiero que piensen en una pregunta. Solamente la piensen. ¿Por qué si Dios es bueno permite el mal? ¿Por qué si Dios es bueno el mundo está como está? ¿Sí? Eso solamente para que lo piensen, busquen, investiguen. ¿Sí? Pero hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, comentario? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Hemos aprendido algo? Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que nos haya hecho aprender algo. Sí. Mi conocimiento también es limitado, así que tendrán paciencia también a mí. Gracias. El único que me va a tener paciencia. Ni mi esposa dijo amén. ¿Se dan cuenta? Tendrán paciencia y se me ríe. Bueno. Dios es justo también. Bien, nos vamos a orar. Mati.